¿Qué le ocurre al héroe cuando su santa muere? ¿En qué se convierte el hombre que lo tenía todo cuando descubre el placer de lo prohibido? Este hombre fue la mano derecha de Juana de Arco, mariscal de Francia, héroe nacional. Y también la verdadera historia detrás del cuento infantil más terrorífico. Hay nombres que la historia reserva para sus héroes y nombres que susurran para sus monstruos. Lo que hace este caso tan aterrador es que ambos nombres pertenecen a la misma persona. Para entender al monstruo, primero tenemos que conocer al héroe, el niño de oro de la Francia del siglo XV. Gilles de Rais lo tenía todo. Nacido en una de las familias más ricas de Francia, heredó una fortuna colosal. Era culto, valiente y un genio militar. Un auténtico Golden Boy medieval, a punto de unirse a la figura más legendaria de la historia de su país. Hola, soy Vanessa y la historia que vamos a desgranar hoy es la de la caída más profunda y depravada que uno pueda imaginar. Es el expediente de cómo el héroe más brillante de Francia, el protector de Juana de Arco, se convirtió en su secreto más oscuro. Vamos a investigar cómo un hombre, roto por la muerte de su santa, se retiró a sus castillos y transformó la búsqueda de la gloria en una sed de sangre tan atroz que inspiró el cuento de Barba Azul. Y si te gustan estos expedientes y quieres acompañarme hasta el final de cada investigación, asegúrate de estar suscrito para no perderte ninguna pista. Hoy no contamos cuentos de hadas. Abrimos el sumario del primer asesino en serie documentado de la historia. Bienvenidos al juicio de Gilles de Rais. Para entender la devoción de Gilles por Juana de Arco, hay que entender el estado de Francia de 1429. No era un país, era una causa perdida. Llevaban casi un siglo de guerra contra los ingleses y la estaban perdiendo de forma fulminante. Su rey Carlos VII era un monarca sin corona, apodado el pequeño rey de Bourges, acurralado en el sur. Francia era una nación de rodillas, esperando un milagro. Y entonces, el milagro llegó, en forma de una adolescente analfabeta de 17 años que decía que Dios le había encomendado una misión: expulsar a los ingleses y coronar al rey legítimo. Ya analizamos a fondo el increíble expediente de Juana de Arco en este canal, pero para nuestro caso de hoy, lo crucial es que la corte dudaba. La veían como una loca o una farsante. Sin embargo, Gilles de Rais, el joven y rico comandante, fue uno de los primeros en creer. Vio en ella, o quiso ver, la encarnación de la pureza y la voluntad divina. Lo que siguió fue un tsunami de fervor divino y éxito militar. Gilles se convirtió en el protector, el guardaespaldas y el principal valedor de Juana. Juntos lograron lo imposible. En mayo de 1429 rompieron el asedio de Orleans, la primera gran victoria francesa en una generación. Fue un punto de inflexión que cambió la guerra. El soldado y la santa, la pareja más improbable y letal de la historia de Francia. Paremos un segundo aquí. Esto no era una simple campaña militar para Gilles. Era una experiencia mística. Estaba viviendo una fantasía épica hecha realidad.
Imaginad el chute de gloria divina y violencia santificada. Estás luchando junto a una enviada de Dios, masacrando enemigos en su nombre y siendo aclamado como un salvador por todo el país. Giles no estaba ganando una guerra, estaba tocando el cielo y no sabía que para él era el primer paso hacia el infierno. En julio de 1429, su misión culminó con la consagración de Carlos VII como rey en Reims. En la ceremonia, Giles de Reyes recibió el máximo honor militar posible. Fue nombrado mariscal de Francia. Con 25 años, era un héroe de guerra, inmensamente rico y en la cúspide de su poder y prestigio. Había alcanzado la gloria absoluta. Y entonces el cielo se desplomó. Menos de un año después, en mayo de 1430, Juana fue capturada. El rey por el que tanto había luchado no movió un dedo para salvarla. Fue vendida a los ingleses, sometida a un juicio farsa por herejía y el 30 de mayo de 1431 quemada viva en la hoguera en la plaza de Rouen. El milagro se había convertido en cenizas, la santa estaba muerta y el mundo de Giles de Reyes, un mundo de absolutos, de gloria divina y maldad absoluta, se fracturó para siempre. El héroe de guerra se retiró del campo de batalla, pero la guerra estaba a punto de empezar dentro de él. Tras la muerte de Juana, Giles de Reyes abandonó la guerra. El mariscal de Francia colgó la espada, pero un hombre acostumbrado a la gloria divina y a la adrenalina del combate no puede simplemente sentarse a leer junto al fuego. El vacío que dejó Juana era un abismo y Giles decidió llenarlo con el único sustituto que conocía. El espectáculo se convirtió en un mecenas del arte, o más bien en un adicto al derroche. Su séquito personal era más grande que el de muchos reyes. Gastaba fortunas en tapices, en ropajes, en caballos, pero su verdadera obsesión, su gran proyecto para llenar el silencio, fue el teatro. Escribió, produjo y financió una obra de teatro sobre sus propias hazañas. El misterio del asedio de Orleans, una superproducción medieval con más de 140 actores y 500 extras. Durante meses, la obra recorrió Francia y Giles no solo pagaba por todo, sino que a menudo obligaba a las ciudades a asistir gratis. No quería ganar dinero, quería revivir su momento de gloria noche tras noche. Esto no es arte, es una terapia de shock que ha salido mal. Es un veterano con un estrés postraumático de manual, intentando recrear el único momento de su vida en el que tuvo sentido. Está atrapado en un bucle, reviviendo su greatest hit, porque no soporta la realidad. Y esta terapia es la más cara de la historia. Su fortuna, una de las más grandes de Europa, se estaba evaporando. Empezó a vender sus tierras, sus señoríos, sus castillos, uno por uno. Su familia, horrorizada, vio cómo el patrimonio de generaciones se convertía en atrezo para una obra de teatro. Llegó a tal punto que el propio rey Carlos VII, su antiguo compañero de armas, tuvo que emitir un decreto real prohibiéndole vender más propiedades.
Habían creado al héroe y ahora no sabían cómo apagar al monstruo del despilfarro en el que se había convertido. Y aquí es donde el expediente da un giro definitivo hacia la oscuridad. La bancarrota es inminente. El teatro ya no llena el vacío. La gloria del pasado no se puede comprar. Desesperado, sin más tierras que vender y con una sed insaciable de poder y maravillas, Giles de Reis decide que si no puede alcanzar el cielo, buscará la respuesta en la dirección opuesta. Abandonó a los santos que le habían fallado y se volvió hacia la ciencia prohibida, la alquimia, la promesa de convertir el plomo en oro para solucionar sus deudas. Pero la alquimia en el siglo XV tenía un hermano oscuro, uno que prometía no solo riqueza, sino un poder mucho mayor, el conocimiento prohibido, la llave del infierno. Con la bancarrota llamando a su puerta, Giles de Reis reunió en sus castillos a un nuevo tipo de corte. Despidió a los poetas y contrató a lo que hoy llamaríamos un equipo de startups disruptivas del ocultismo. Charlatanes, astrólogos y alquimistas de toda Europa, todos prometiendo la misma cosa, la piedra filosofal, la fórmula para crear oro, básicamente la primera burbuja de las criptomonedas, pero con más azufre. Y como en todo buen timo piramidal, pronto apareció un gurú, un clérigo italiano llamado Francesco Prelati, que le hizo a Giles una oferta que no pudo rechazar. Básicamente le dijo: mira, la alquimia es para perdedores. ¿Por qué rezarle a los ángeles que tienen una lista de espera kilométrica cuando puedes hablar directamente con el gerente del departamento de abajo? Los demonios son más generosos y su servicio de atención al cliente es inmediato. Y aquí es donde el plan de negocio se vuelve, digamos, poco ortodoxo. Prelati convenció a Giles de que para invocar a su contacto infernal, un demonio llamado Barrón, necesitaban una ofrenda, un detalle para romper el hielo. Pero Barrón, al parecer, era un demonio gourmet. No le interesaban las cabras ni las gallinas. Según el sumario, exigió el corazón, las manos y los ojos de un niño. El sacrificio más puro y, por tanto, la transacción más rentable. Y Giles firmó el contrato. Lo que empezó como una extraña estrategia de inversión, un sacrificio para obtener liquidez, se convirtió en el fin en sí mismo. Descubrió que el acto de profanar la inocencia le daba un subidón de poder que ni la guerra ni el teatro le habían dado. El demonio, por supuesto, nunca apareció. La transferencia de oro nunca llegó. Pero Giles, como a todo buen adicto, ya solo le importaba su dosis. Sus sirvientes se convirtieron en su departamento de recursos humanos, peinando las aldeas en busca de candidatos, a menudo con la promesa de un puesto de becario como paje en el castillo. Una vez dentro de los muros de Defauges o Machecoul, su contrato se daba por terminado. Nadie volvía a salir. La joven Venture con el infierno había sido un fracaso financiero, pero en el proceso, Giles de Reis había descubierto su verdadera vocación. No necesitaba invocar a un monstruo. Acababa de fundar su propia empresa. Una vez que Giles descubrió su vocación,
El horror dejó de ser un rival y se convirtió en una rutina, en un procedimiento industrial. Las confesiones de sus cómplices, obtenidas bajo tortura para corroborar por las pruebas, pero corroboradas por las pruebas, pintan un cuadro de una precisión aterradora. El castillo de Tiffauges se convirtió en un matadero humano. Las víctimas eran llevadas a una habitación en los pisos superiores. Allí, Giles, a menudo vestido con ropas extravagantes, abusaba de ellas y les quitaba la vida. Según sus propias palabras, sentía un placer estético en el acto. Le fascinaba el color de la sangre, la expresión de terror. Era un artista cuya materia prima era la muerte. Después, sus dos principales secuaces, apodados Poitou y Little Henry, se encargaban de la limpieza. Los cuerpos eran decapitados, desmembrados y quemados en la chimenea, o arrojados a una fosa en el sótano y cubiertos con cal viva para acelerar la descomposición. Era una línea de producción eficiente y silenciosa. Esto es crucial para entender el personaje. Gilles de Rais no es un simple sádico. Es un narcisista con complejo de Dios. La guerra le dio el poder de decidir quién vivía y quién moría en nombre de la patria. El teatro le dio el poder de reescribir la realidad a su antojo. Y ahora, este sótano le da el poder absoluto sobre la vida y la muerte, sin testigos y sin más ley que su propio placer. Ha pasado de ser el guardaespaldas de una santa a ser el protagonista único de su propio infierno privado. Durante casi una década, desde 1432 hasta 1440, la empresa funcionó. El número exacto de víctimas es imposible de saber. Las confesiones hablan de más de 140. Cientos, tantos como sea posible. Pero no se puede hacer desaparecer a tantos niños sin que alguien empiece a hacer preguntas. El campo bretón estaba aterrorizado. Todos sabían que los niños desaparecían, y muchos susurraban el nombre del gran señor feudal al que nadie se atrevía a acusar. Pero Giles, consumido por su propia arrogancia, cometió el error que acaba con todos los imperios. Se volvió descuidado. No fue un asesinato lo que lo derribó, fue una disputa territorial, una estupidez. En un arrebato de ira, secuestró a un clérigo durante una disputa por uno de sus antiguos castillos. Un error de aficionado. Y con ese secuestro cometió el pecado capital del siglo XV. No era matar niños campesinos, era tocarle las narices a la iglesia. Al secuestrar a un hombre de Dios, le dio al obispo de Nantes, que ya sospechaba de él, la excusa legal perfecta. La iglesia tenía ahora jurisdicción para investigar no solo el secuestro, sino también los persistentes rumores de herejía y brujería que rodeaban al mariscal. El lobo, por fin, había entrado en el gallinero equivocado. En septiembre de 1440, la investigación se puso en marcha, y los investigadores no tardaron en darse cuenta de que no estaban buscando a un clérigo secuestrado, estaban a punto de desenterrar el mayor cementerio infantil de la historia de Francia. El juicio de Gilles de Rais, en otoño de 1440, fue el evento mediático del siglo XV. Se celebraron dos procesos paralelos, uno eclesiástico
por herejía y satanismo, y uno civil, por asesinato y crímenes contra la corona. Al principio, Giles jugó la única carta que le quedaba, la arrogancia. Como noble y mariscal de Francia, se negó a reconocer la autoridad del tribunal. Insultó a los jueces, se rió de los cargos, se creía intocable. Pero sus cómplices no eran de sangre azul. Sometidos a tortura, el muro de silencio se derrumbó en cuestión de horas. Cantaron. Lo contaron todo. Los secuestros, los rituales, las localizaciones de los cuerpos. Dieron a los fiscales un arsenal de detalles tan específicos y horribles que la negación ya no era una opción. Con el testimonio de sus sirvientes y la amenaza de su propia tortura y excomunión, lo que para un hombre de su época significaba la condenación eterna, Giles de Rey se vino abajo. Y su estrategia cambió radicalmente. De la negación total pasó al espectáculo de la confesión total. Y aquí vemos la última gran actuación del productor teatral. Giles no solo confesó, sino que lo hizo de la forma más pública y dramática posible. Lloró, se arrodilló, pidió perdón a los padres de las víctimas, a quienes hizo llamar al juicio. Convirtió la sala del tribunal en su último escenario. Algunos historiadores creen que fue un arrepentimiento genuino. Otros que es la jugada final de un narcisista patológico, asegurándose de ser el protagonista absoluto de su propia caída. Su confesión fue un monólogo de depravación. Describió con un detalle espeluznante crímenes que superaban con creces la imaginación de sus acusadores. Relató cómo profanaba los cuerpos, cómo disfrutaba de su terror, cómo nada le daba más placer. El tribunal quedó paralizado. No estaba jugando con un hereje. Estaban escuchando a un demonio con forma humana. El veredicto era inevitable. Culpable de todos los cargos. La sentencia, muerte. Pero incluso en su condena, Giles consiguió una última victoria. Gracias a su espectacular arrepentimiento, la Iglesia le concedió un último privilegio. No sería quemado vivo como un hereje vulgar, sino ahorcado primero como un noble, y su cuerpo solo se entregaría brevemente a las llamas antes de ser retirado para recibir un entierro cristiano. El día de su ejecución, pidió que sus dos principales cómplices, Poitou y Henriette, fueran ejecutados antes que él, para poder darles una última absolución como su señor. Hasta el final, siguió siendo el director de escena, el héroe de Orleans, el mariscal de Francia. El monstruo de Tifauges moría, pero su leyenda más oscura estaba a punto de nacer. Giles de Rey estaba muerto, sus cenizas enterradas, pero el horror que desató era demasiado grande para una sola tumba. Una monstruosidad de esa escala no desaparece, muta. Se convierte en un susurro junto al fuego, en una advertencia para los niños que no se duermen. Se convierte en un fantasma y con el tiempo, ese fantasma encontró un nuevo nombre. $250 años después, en 1697, el escritor Charles Perrault publicó una colección de cuentos populares
que definiría la infancia de millones. Y entre Cenicienta y el gato con botas se coló una historia mucho más oscura, Barbe Bleu, Barba Azul. La historia de un aristócrata inmensamente rico y poderoso con una barba de un extraño tono azul, que se casa con una joven y le prohíbe entrar en una única y misteriosa habitación de su castillo. Cuando ella desobedece, descubre los cadáveres de todas sus esposas anteriores. Las similitudes son evidentes. Un noble bretón inmensamente rico con un castillo que esconde un matadero privado. El castillo de Tiffauges, el principal escenario de los crímenes de Giles, es conocido hasta hoy como el castillo de Barba Azul. El paralelismo es tan fuerte que la mayoría de los historiadores están de acuerdo. La leyenda de Barba Azul folclórico se fusionó y se nutrió de la historia real del mariscal de Francia. Pero aquí es donde la historia se da un baño de lejía. En el cuento, las víctimas son esposas adultas. El crimen es el feminicidio. Y la moraleja es, básicamente, la curiosidad mató a la esposa. En la realidad, las víctimas eran niños, cientos de ellos. Es el caso más espectacular de blanqueamiento histórico. El mayor asesino en serie de niños de la historia consigue un rebranding y termina como el villano de un cuento sobre los peligros de la curiosidad marital. Es una locura. Gilles de Rais había buscado la inmortalidad a través de la gloria y luego a través de la magia negra. Fracasó en ambas, pero la consiguió de la forma más retorcida posible. El héroe fue olvidado, el asesino fue juzgado, pero el monstruo se coló en nuestras habitaciones infantiles para siempre. El expediente de Gilles de Rais se cierra, pero la pregunta fundamental sigue abierta. ¿Cómo? ¿Cómo el mismo hombre que cabalgó junto a una santa pudo presidir un matadero de niños? ¿Fue la guerra? ¿La muerte de Juana? ¿Una simple enfermedad mental? La respuesta fácil es culpar a un cerebro roto. Decir que era un monstruo ajeno a nosotros. Pero eso sería demasiado sencillo. La verdad que revela el caso de Gilles de Rais es mucho más incómoda. Nos enseña que la línea que separa el heroísmo extremo de la monstruosidad extrema es peligrosamente delgada. Ambas nacen del mismo lugar, un ego colosal y la creencia de estar por encima de las reglas de los simples mortales. Gilles de Rais fue aclamado como un ángel por matar en nombre de Dios y de Francia. Se acostumbró a que la violencia, si se aplicaba por la causa correcta, no solo era aceptable, sino gloriosa. Cuando perdió esa causa, cuando su santa se convirtió en cenizas, simplemente buscó otro absoluto y lo encontró en el placer. Pasó de servir al bien supremo a encarnar el mal supremo. Pero el mecanismo mental es el mismo. Yo, Gilles de Rais, soy extraordinario y por tanto mis actos están justificados. La historia de Barba Azul nos asusta porque habla de un monstruo que vive en un castillo. Pero la historia real de Gilles de Rais nos aterra por una razón mucho más profunda. Nos demuestra que el monstruo más peligroso no es el que se esconde en las sombras, es el que un día fue aclamado en la luz como un héroe. Y hasta aquí la increíble historia de Gilles de Rais. Si os gusta la historia tanto como a mí y no quieres perderte más documentales como este, dale un like y suscríbete.
recuerda que es gratis y a mí me apoyas muchísimo. Gracias a todos por estar ahí.